Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pensarían si en el último y gran día, en el día del Señor, te dicen, apártate de mí, nunca te conocí, hacedores de maldad? Mira, o se lo dicen a tu esposo, o a tu esposa, a tu mamá, o se lo dicen a tu hijo. Esto va a suceder de acuerdo a las Escrituras. Habrá personas a las que se les diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero en esta mañana vamos a ver qué Dios hizo para que a ti y a mí y a los hijos después de ti no se les diga esto. Vamos a aprender qué Dios hizo para que no nos suceda eso. Oremos. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, me pongo en tus manos, Señor, para que hables a tu pueblo, Señor. Para que me uses y me permitas exponer tu palabra, Señor. Y te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra, tu mensaje, Señor. Y que cada uno de los que estamos aquí hoy no salgamos de este lugar como venimos, Señor. Que salgamos edificados y que salgamos glorificándote a ti por tus obras, por tus maravillas en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando en Mateo 7:23 habla de hacedores de maldad, el término que usa es anomía y es violación de la ley. Tiene por implícito infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad y transgresión. Es decir, le va a decir a esa gente que han infringido la ley, que no tienen ley en sí mismos. De hecho, hay una versión que ese mismo versículo lo traduce. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Dice que cuando el Señor Jesucristo venga en su reino, separará a unos, pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Y a los que ponga a su izquierda, las cabritas les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias. Perdón. Así que el problema de esta gente que va a recibir esas palabras es que no tienen ley en sí mismos, son hacedores de maldad, son personas que quebrantan la ley. Así que vamos a hablar hoy acerca de los mandamientos. Cuando yo me convertí, lo hice en una iglesia parecida a esta, muy parecida, y me dijeron, mira, cuando Cristo murió en la cruz, perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Yo dije, wow, qué bueno es. Y es cierto, eso es bíblico. Pero en mi deseo de aprender, en mi deseo de saber más de Dios, yo escuchaba a otros predicadores que también predicaban, oye, cualquiera que diga que conoce al Señor, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, decía. Y la verdad no está en él. Hombre, decía yo, y esto parecían dos cosas diferentes. Por un lado me decían, la salvación es por gracia, y es cierto. Pero por otro lado me decían, tienes que guardar los mandamientos, porque si no estás diciendo, la palabra dice que eres un mentiroso. Entonces yo me encontraba con el deseo firme de guardar los mandamientos, pero chocaba con mi naturaleza. Porque yo quería guardar los mandamientos, pero me daba cuenta que no podía. Y eso me frustraba.
Y eso llegó a un momento de sentirme, por mucho tiempo, se lo confieso, por mucho tiempo de mi andar en el cristianismo, yo me sentía frustrado. Yo no me sentía parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque intentaba guardar los mandamientos y no lo lograba. Y lo sentía como una carga sobre mí, difícil de llevar. Pero no lo lograba. No lo lograba. Ahora, todo lo que yo aprendí, se los quiero compartir. Quizá ya lo sepan, que les refuerce su fe. La salvación es por gracia. Eso es por determinación de nuestro Padre Celestial. La salvación no es por obras. De hecho dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Punto. La salvación es por gracia. Pero cuando habla de la ley, cuando el Señor Jesucristo vino, dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a quitar, a abrogar la ley. He venido es a cumplirla. Yo he venido es a cumplirla. Entonces, si ahora es que la salvación es por fe, ¿qué hacemos con la ley? Entonces, por la fe invalidamos la ley. En Romanos 3:31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice. ¿Me puedes poner, Dani? No, perdón. Está bien Gálatas 3:16. Me estoy saltando un poquito. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios le hizo la promesa a Abraham y le dijo que en su descendencia todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en su simiente. O sea, en Cristo, hablando de Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, Dios le da una promesa a Abraham que todas las familias iban a ser bendecidos. Nosotros íbamos a ser bendecidos a través de su simiente, hablando de Cristo. Pero 430 años más tarde, después de esa promesa, el Señor Jesucristo, Dios le da la ley a través de Moisés al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham. Pero esa ley está diciendo, no invalida la promesa. Ahora, en el versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles de mano de un mediador. Lo que está diciendo es que la ley entre la promesa que Dios hizo a Abraham y la venida de esa promesa a Jesucristo, hay en el medio la ley. Y Dios se las dio, según las Escrituras, hasta que viniese esa promesa. O sea, dice en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo. Y nuestro ayo, de acuerdo a la concordancia Strong, significa un siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. O sea, no era él el maestro, sino era el encargado de llevarlo al maestro, a la escuela. Entonces la ley está diciendo es eso, es lo que se encarga de llevarnos al maestro. Eso es lo que se encarga la ley. Y en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y tampoco conociera que soy mentiroso si la palabra no dijera, no mentirás. Y tampoco conociera que soy, ¿qué más puedo ser?
Pon ahí tu talón de Aquiles. Eso que te cuesta. Tú no supieras, ¿verdad? De acuerdo a tu pecadómetro. Ahí mira dónde te aprieta el zapato. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que la ley me muestra lo que yo soy. Es como un espejo. O sea, los mandamientos son un espejo donde yo veo que estoy sucio. Cuando yo me veo en el espejo, veo, qué sucio estoy, necesito un baño. Pero el espejo no me puede limpiar. El espejo me manda al lugar donde está el agua, me manda al baño para limpiarme lo que yo me vi en el espejo. Y después yo vengo y veo los mandamientos como un espejo y digo, ok, ya Cristo me perdonó, pero todavía tengo una manchita por aquí. Y yo tengo que ir limpiándome. Pero tenemos que ver los mandamientos como un espejo que nos vemos allí. Soy un pecador por lo que yo veo allí y necesito con urgencia ir a limpiarme. ¿Dónde? Donde Cristo. Su sangre nos limpia de todo pecado, dice. Entonces, si en los mandamientos yo me veo que soy un pecador, necesito ir a Cristo, que es el único que me puede limpiar de todo eso que está dentro de mí y que yo veo en los mandamientos. Entonces, eso es lo que hacen los mandamientos de nuestro Dios. ¿Son importantes? Claro que son importantes. Si no es por los mandamientos, nosotros no vemos que somos pecadores. Necesitamos ver que somos pecadores para que esos mandamientos nos lleven a aquel que tiene el poder para limpiarnos, aquel que tiene el poder para quitar esos pecados, a Cristo. Ahora, por la fe invalidamos la ley. Ahora sí vamos a Romanos 3:31. En ninguna manera, dice. O sea, la ley no está invalidada. ¿Por qué? Porque es que allí yo me veo si soy un pecador y la necesidad que tengo de ir a Cristo como Salvador, como aquel que va a perdonar todos esos pecados. Ahora, entonces, ¿qué pues? Si nosotros estamos por fe, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Déjame regresar. Regresa al versículo anterior. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, yo entiendo por todo lo que he aprendido es que tú y yo ahora en Cristo ya no estamos bajo la ley. Pero ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? En ninguna manera, dicen las Escrituras. O sea, no tenemos que pecar, no tenemos licencia para pecar. Tenemos que guardar los mandamientos. Y si vamos a guardar los mandamientos, pues vayamos allá donde el Señor le dio los mandamientos a Israel a través de Moisés. Ahora sí, Dani. ¿Dónde está? Ahí están. Los mandamientos de nuestro Dios, dados al pueblo de Israel 430 años después de haberle dado la promesa a Abraham. Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Esto es personal, señores. Aquí está usando la segunda persona del singular, tú. Esto no es para todos, esto no es para cualquiera. Esto es para aquellos a quienes Dios ha escogido y ha hecho, de acuerdo al siguiente versículo. Y Jehová Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así se presenta Dios ante el pueblo antes de darle los mandamientos. Es decir, primero hay una libertad del pecado, hay una libertad de aquel lugar donde estaban siendo esclavizados. Egipto los tenía esclavizados por 400 años, antes fueron 30 que no estaban esclavizados cuando llegó José, pero un montón de años después viene Dios, rescata a su pueblo, lo saca de esa casa de esclavitud y después de haberles dado esa libertad, es entonces que les da los mandamientos. O sea, primero es la libertad y después vienen los mandamientos. Ese es el orden que Dios ha establecido. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí vienen los 10 mandamientos que ya conocemos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra,
ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En el versículo 7, no matarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El 8, acuérdate del día de reposo. 12, honra a tu padre y tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Los 10 mandamientos. Primero, quisiera que veamos los 10 mandamientos como algunas personas lo ven. De hecho, en el original, en griego, la palabra de los 10 mandamientos se traduce decálogo, que es deca, 10, logos, palabra. Decálogo. ¿Por qué les llaman las palabras? Estas son las palabras, dice el Señor, que habló Jehová a través de Moisés para dárselos como mandamientos, pero son palabras. Con esto quiero ir como suavizando aquello que para mí era una carga, ver los mandamientos como algo pesado. Mira, primero verlo que son palabras y después miremos, en este caso, la mayoría de estos mandamientos están en un tiempo verbal, y eso es importante por lo que vamos a aprender, en un futuro simple en negativo. Un futuro simple en negativo. Algunos le llaman futuro imperfecto porque todavía no ha sucedido. Un futuro simple en negativo. ¿Por qué le digo esto? Porque ninguna prohibición se hace en un futuro simple en negativo. O sea, no lo veamos como una prohibición. Porque la prohibición casi siempre cuando se hace una prohibición se usa el infinitivo en negativo. Por ejemplo, no mates, es un infinitivo en negativo. O cuando vas en el carro y dice, no cruzar en rojo. Eso es un infinitivo en negativo. Allí no dice, no cruzarás en rojo. También dice, no sobrepasar en esta calle. No dice, no sobrepasarás en esta calle. O otro ejemplo, cuando vas caminando ahí dice, o en el vehículo, no tocar la bocina, no dice, no tocarás la bocina. Esa es la diferencia entre el futuro simple, el tiempo verbal, y el infinitivo en negativo. ¿Por qué es importante? Porque no tenemos que ver los mandamientos como una prohibición. Solamente hay una intención posible para el futuro simple en negativo. Y es una promesa. O sea, los mandamientos tienes que verlos no como una prohibición, sino como una promesa de Dios. Dios promete que tú no harás eso. Dios lo promete. Ahora, veamos la diferencia entre esos con dibujitos. A mí se me hace más fácil con dibujitos porque me cuesta mucho. Mira, no salir es el futuro, es el infinitivo, perdón. No salir. Cuando se le dice a alguien no salir, muy probablemente va a salir. Cuando le dices a un niño, no tienes que correr, lo primero que hace es correr, porque es que su naturaleza está como para contradecir. Tenemos una naturaleza de pecado que tiende hacia el mal. Todos tenemos una naturaleza así, pero si te dan la opción, o sea, si te dicen, vas a querer salir, y vas a salir. Pero si te dicen, no saldrás, es que te lo está diciendo alguien que tiene el poder y la autoridad para que eso suceda. Mira, te voy a leer, no está allí, pero te lo voy a leer. Dice en Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, te lo está diciendo alguien que tiene el poder y la autoridad para que eso suceda. Eso es cuando se te hace una promesa. Y Dios, cuando dio los mandamientos, los dio en forma de promesa. Entonces, Él promete que tú no harás eso. ¿Cuándo? Ya vamos a ver después.
cuándo es que sucede eso. Pero una cosa es decirle a tu hijo, no corras en la iglesia. Pero una cosa diferente es decirle, de aquí a un mes tú no vas a correr, no correrás en la iglesia. ¿Y por qué? Porque yo me voy a encargar de que eso suceda, de que tú no correrás en la iglesia. Entonces, el que tiene la autoridad también tiene el poder para hacer que eso suceda en cierto tiempo. Entonces, Él se va a encargar, nuestro Dios, de que tú y yo, un día, estos mandamientos sean una promesa para nosotros. Ya vamos a ver, repito, cuándo va a ser eso. Pero, en esta diferencia entre no saldrás y no salir, hay un hecho, una historia que se le llama la historia del joven rico, que la relata Mateo, Marcos y Lucas. Viene un joven rico, se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoces, le dijo el Señor. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, le dijo él. Una cosa te falta, le dijo. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces él se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Pero, curiosamente, y creo que el Señor tiene todo bajo control en esto, de los 3 evangelios que relatan esto, Mateo, Marcos y Lucas, Marcos utiliza el verbo en infinitivo. Dice, no, los mandamientos conoces, le dice. No hurtes, no adulteres, no defraudes. Y no se los dice como una promesa, solamente él. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo él en sus fuerzas. ¿Cómo así? Mira, perdona que esto me está distrayendo. Lo está haciendo él en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque él dice, yo lo he estado haciendo desde mi juventud. Pero más tarde, allá en el discurso que dio el Señor, dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, dijo, que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, muchos pensamos como el joven rico, si desde mi juventud yo nunca he matado. Pero es que oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable. O sea, esto va más allá. El joven rico pudo haber dicho, si es que yo desde joven los estoy guardando, pero el Señor sacó el oíste que fue dicho y nos dejó ahí que todos estamos fritos. Todos necesitamos de la limpieza que nuestro Señor hace. Ahora, si esto es así, recordemos cómo le dijo el Señor Jesucristo. Una cosa te falta, le dijo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, le estaba diciendo, se necesitan 2 cosas. Ya tienes una, te falta la otra. Te falta el amor al prójimo. Porque es que si aquel que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su mano, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dijo. Necesita tener amor para después amar al prójimo. El amor de Dios, ¿cómo es que tiene el amor de Dios en él? No lo tiene si es que no ama a su hermano. Eso es lo que estaba diciendo el joven rico. Entonces, ve y ama a tu hermano. Él necesita y tú tienes, dáselo. No cierres contra él su mano. No lo quiso hacer. Entonces, en el Señor, el orden sí altera el producto. Son 2 cosas. Amar, porque el amor de Dios, amar y guardar los mandamientos. Primero es amar, no guardar los mandamientos. Porque es que el joven rico dijo, es que yo los he guardado. Cualquiera puede, un hombre puede serle fiel a su esposa sin tener que amarla, o sea, sin amarla. Puede serle fiel, sí. Eso es legalismo. Querer guardar los mandamientos sin tener amor para con Dios. Eso le decía a los fariseos, hipócritas. Bien se profetizó allá Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, son 2 cosas. Amar y guardar los mandamientos. Pero
Aquí no se me distraigan porque va a parecer como que yo les digo, tienen que guardar los mandamientos para ser salvos. Espérense. Dijo el Señor, si alguno me ama, mi palabra guardará. No dice, si alguno me ama es porque mi palabra guardó. O sea, los mandamientos no son primero. Primero es amar a Dios. O si alguno me ama, es porque también ama mi palabra, o también guarda mis palabras. No. Si alguno me ama, hay una promesa, mi palabra guardará. El joven rico estaba guardando los mandamientos, pero sin tener amor para con Dios. Cuando vienes y amas a Dios, Él se encarga de poner su amor en ti y ahora sí vas a guardar los mandamientos, porque toda la ley, dice, en nuestra sola sentencia se resume, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, vas a darle al necesitado, pero como resultado de que tienes el amor de Dios en ti. Es la única manera. Mira, en Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, no los hay. O sea, tienes que amar a Dios para después, como resultado, como nueva naturaleza que vas a tener dentro, empezar y a guardar los mandamientos. ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos? ¿Cómo vamos a amar a Dios? Mira, cuando yo conocí a mi esposa, éramos jovencitos, primero me cautivó y después empezamos a hablar. Y hablábamos y hablábamos. Mira, en aquel tiempo, ahí van a saber como cuántos años han pasado, en aquel tiempo, para hablar por teléfono, no era como hoy que hablar sin que los minutos se acaben. Allá teníamos que comprar una tarjetita. Allá eran como 100 colones, compraba yo una tarjetita. Eso era como el salario de un día para mí. Y compraba una tarjeta y la metía al teléfono y pasaba hasta que se me acababa la tarjeta. Y así gasté mucho dinero. ¿Pero por qué? Porque me salió caro ese señor. Pero ¿qué te quiero decir? Que yo, mientras conocía más de ella, mientras platicaba con ella, mi amor iba creciendo y eso me permitía conocer sus gustos. Y con el tiempo, ya casados, yo sabía que a ella le gustaban los panes con gallina. Panes rellenos con gallina y a la esquina del pasaje donde vivíamos vendían panes con gallina. Pero a ella le gustaban unos que venían como a media hora en carro. Yo aprendí eso porque es que platicando y así es como uno sabe qué es lo que le gusta. Pero el amor que yo le tengo me hacía ir y buscarle ese su pan, que para mí ahí estaba en la esquina. Pero cuando tú hablas con Dios, cuando tú te metes a conocer a Dios, sabes cuáles son sus gustos, sabes cuáles son sus mandamientos, todo lo que a Él le agrada y por amor tratarás de complacerlo. Por amor. Entonces tienes que amar a Dios. ¿Cómo lo haces? Bueno, conociendo lo que a Él le gusta, pero tienes que hablar con Él. Y eso es orar. Orar es hablar con Dios. Ora con Él, habla con Él. Mira cómo está tu tiempo de relación con Él y mira ahí si necesitas más de hablar con Él, de escudriñar sus escrituras, conocerlo y eso te va a ir haciendo que lo ames más. Tienes que amar a Dios, pero ese amor no es cualquier amor, es un amor que tiene que ser con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero si ves, eso también es una promesa. Esto no es para todos, señores. Esto es para un grupo escogido que el Señor llama los escogidos. Sus hijos, su pueblo santo. Para ellos es solamente. Porque es una promesa que Dios da a su pueblo. ¿Y cómo entonces se logra esto? No todos lo logran. Dios tiene que intervenir. Miren Deuteronomio 36. Lo que dice. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, de tus hijos,
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Señores, para que tú puedas amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, Él primero tiene que circuncidar tu corazón. Tiene que quebrar ese corazón de piedra y ponerte un corazón de carne. Él tiene que hacer eso. Si no, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No puedes amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El joven rico no lo pudo hacer. Mira, ahí está la promesa de Dios en Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto. Este es el pacto de Dios, sus mandamientos, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Está hablando de los 10 mandamientos, señores. Y Él os anunció su pacto. Está hablándole aquí Moisés al pueblo. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Y dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, aquí entre Moisés y Jeremías han pasado unos 800 años. O sea, le está hablando ahora a Jeremías y le dice, he aquí que vienen días, 800 años después de haberle dado los mandamientos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en el cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Señores, los mandamientos, el pacto que hizo con Israel allá, eran los mandamientos escritos en piedra. Y ahora el nuevo pacto, del cual nosotros también formamos parte, son esos mismos mandamientos escritos en el corazón. Ahora tenemos los mandamientos. Ahora cuando lleguemos al cielo, a nosotros, a ti y a mí, aquellos que Dios ha circuncidado el corazón, aquellos a quienes ha puesto un corazón de carne y ha escrito sus corazones en él, no se le va a decir, apartados de mí, violadores de la ley o obreros sin ley, porque nosotros tenemos la ley dentro, escrita en el corazón que Dios puso ahí. Es Él el que está habitando dentro de nosotros. Dice en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y este es un pleito que había entre los judíos que guardaban la ley y los gentiles que no éramos parte de ese pacto según ellos. Dice, pero cuando los gentiles, hablando de nosotros, que no somos parte del pueblo de Israel, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Señores, el Señor no hace acepción de personas. Esto es para el judío y también para el gentil. La salvación es para todos aquellos que quieran entregar su vida a Cristo. Viene Dios, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, escribe los mandamientos. Y ahora, ¿cómo saber si yo tengo los mandamientos escritos en mi corazón? La conciencia me da testimonio. Cuando tú estás pecando y la conciencia no te dice que andas mal, el Espíritu Santo no te redarguye de pecado, entonces es que necesitas nacer de nuevo. Recuérdalo cuando estés pecando. Si estás mal delante de Dios y te sientes un perdedor, un necio, un sucio, si no te sientes mal después de pecar, señores, les es necesario nacer de nuevo. En el discurso de despedida, les decía, allá en Deuteronomio 4:13, aquí está hablando Moisés al pueblo antes de pasar a la tierra prometida. Les dio la promesa, voy a hacerles esta línea, le dio la promesa a Dios a Abraham, 430 años vino la ley, y después de darles la ley a través de Moisés, después de sacarlos de la tierra de esclavitud, viene y les da los mandamientos, pero después de darle los mandamientos, pasan 40 años en el desierto con esos mandamientos,
y los va a poner por obra en la tierra prometida. O sea, los mandamientos son para usarlos allá en la tierra prometida. Allá se van a cumplir. ¿Cómo así? Lo dice Moisés. Mira, en el versículo 14. Dice, a mí también me mandó Jehová. Está hablando Moisés en el discurso final que está dando al pueblo, ya para pasar a la tierra prometida. Le dice, le está diciendo al principio, Dios les anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos. A mí también, dice en el versículo anterior, siguiente, me mandó Jehová en aquel tiempo, o sea, cuando le dio los mandamientos, 40 años antes, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿Cómo así? Mira, primero Dios te da libertad del pecado. Y cuando Él te da libertad, cambia tu corazón y escribe allí tus mandamientos. Y empiezas esos 40 años en el desierto a ser enseñados por el Señor, a mirar a Jesús como nuestro modelo a seguir y aprender de cómo Él guardó sus mandamientos y agradó al Padre. Entonces empiezas el proceso de santificación. Es un proceso progresivo. Entonces vienes y ahora el guardar los mandamientos, está tu deseo allí, el deseo de guardarlos con todo tu corazón y con toda tu alma, y está el Espíritu Santo dando las fuerzas para hacerlo. Es el Espíritu Santo el que lo hace en ti. No lo haces tú en tus fuerzas. Ni lo vas a poder, ni podrás hacerlo jamás, pero Él lo hace. Él viene y con su Espíritu Santo te da las fuerzas para poder ir en ese caminito progresivo que se llama santificación. Santificación. Entonces, primero es salir de Egipto, después es dar los mandamientos, aprenderlos y pasar a la tierra prometida con todo eso que aprendiste. Ahora, entonces, ¿por qué algunos guardan más que otros? ¿Cómo así? Yo soy cristiano, pero aquel es un cristiano que yo veo que yo me quedo corto con todo lo que él hace. Yo voy ahí tratando de guardar los mandamientos, pero al otro se le hace más fácil. ¿Qué pasó con él cuando llegue a la tierra prometida? Entonces, dice el Señor, te lo voy a leer, no está allí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que es como que hay una plaza para contratar a alguien en el trabajo, pero hay 2 personas que están a prueba. Y están allí. Y vamos a ver qué posición le vamos a poner a aquel muchacho. Vamos a pensar que van a contratar a los 2. Vamos a ver qué posición le vamos a poner a aquel. Ya trabajó un mes que estaba haciendo a prueba. Y dice el jefe de la compañía, ok, aquel ponémoslo en esta posición. Porque yo vi que seguía las instrucciones al pie de la letra y si se equivocaba, preguntaba y estaba interesado en guardar y seguir los lineamientos de la empresa. Aquel otro ponelo en esta otra posición. No le vamos a confiar mucho. ¿Por qué? Porque simplemente si no podía hacer algo, no preguntaba, hasta para caminar. No sé si han visto algunos compañeros en el trabajo, hasta para caminar van así. Yo los he visto. A ellos no se les confía mucho. Ahora, dice el Señor, que guardar los mandamientos, cuando llegues allá, o vas a ser llamado grande, o vas a ser llamado pequeño. O sea, no es que no vayas a ser salvo. La salvación la tienes si Cristo vive y mora en ti y limpió todos tus pecados. Pero tienes que guardar los mandamientos porque eso es por naturaleza, dice Él. Por naturaleza vas a guardar sus mandamientos. Ahora, esto era sobre los mandamientos. ¿Son importantes los mandamientos? Son importantes los mandamientos. Mira, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Pero los 10 mandamientos son los únicos en los que el Señor dice que los escribió con su dedo en las primeras 2 tablas que llevó Moisés. Aquellas que quebró Moisés. Y después le dijo, Moisés, trae otras 2 tablas y escribe lo que estaba en las primeras. Pero él las escribió con su dedo. ¿Son importantes? Claro que lo son. Son importantes. Mira que sí son importantes. Que cuando él le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo, no tengo allí esta imagen. ¿Dani? ¿No hay una imagen más? Mira, cuando Dios le pidió a Moisés hacer un tabernáculo, le dijo que en esta parte de aquí pusiera, él le llama el arca del pacto, el arca de la alianza, y ahí dentro dijo que pusiera una taza con el maná que caía del cielo, representando la provisión que viene de Dios, y Cristo como pan de vida que iba a venir para nosotros, la vara de Aarón que reverdeció, el sacerdocio del Señor, y las 2 tablas de la ley. Eso es lo que representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. El arca del testimonio. ¿Y dónde está? Mira todo lo que hay que pasar para llegar ahí. Dijo el Señor que a esto se le llama el atrio, los atrios. Aquí tiene acceso todo el pueblo. Todos pueden llegar aquí, pero tienen que llegar es con un sacrificio o una ofrenda. Y esos sacrificios, este es el lugar donde se hace el sacrificio, el altar de bronce. Aquí tenía que haber una fuente donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies, indicación de Jehová, para poder entrar aquí y ministrar lo que había aquí, que era mantener encendidas las lámparas con aceite de olivas machacadas. Pero la instrucción de Dios era, solo podían entrar los sacerdotes, hijos de Aarón, pero tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar para que no mueran, les dijo. Y Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, dice que entraron y ofrecieron fuego extraño al Señor y ¡puf! Dios los fulminó, los mató. O sea que para entrar aquí tienen que entrar limpios. Y aparte de poder entrar aquí, había otro velo para poder entrar a la presencia del Señor y poder hablar con Él. Solo podía entrar allí el sumo sacerdote. Nadie más que Él. Y esto es lo que se rasgó cuando Cristo nuestro Señor murió en la cruz. Dice que el velo rasgó y nos abrió un camino que llega al Padre. Pero Cristo se presentó aquí como sacrificio vivo. Después, para poder llegar aquí, no sé si recuerdan, Él lavó las manos y los pies a los discípulos. Decía, ¿cómo me vas a lavar a mí?, le decía el apóstol Pedro. No, es que si no lo hago no vas a tener parte conmigo en el reino, le digo. Entonces, báñame todo, le digo. No, es que ya estás limpio, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, le digo. Pero es necesario lavarse las manos y los pies. Es lo que hacían aquí para entrar por aquí. Pero aquí tenemos acceso al Padre solamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos abrió un camino que llega hasta su presencia. Nadie puede llegar aquí con las manos sucias, con un corazón sucio. Nadie. Pero Cristo dio su vida aquí, se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino, entregó su vida y nos abrió un acceso hasta llegar a la presencia de Dios. Y dice el Señor que esto es solamente sombra de lo que es en el cielo. Dice que todo, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera esto, lo hiciera todo de acuerdo a cómo Él se lo había mostrado. Él le dijo cómo hacer. Y cuando habla de que el Señor Jesucristo entró, no entró, dice, a este lugar hecho por hombres, sino que entró en el cielo mismo. O sea que nosotros, para poder entrar al cielo, esto es solamente figura de lo que está pasando en el cielo. Allá hay un tabernáculo de Dios, allá está la presencia de Dios y nadie puede entrar con las manos sucias. Y para poder entrar limpio aquí hay que guardar los mandamientos, hay que tener los mandamientos en el corazón. Y eso es lo que se encargó Dios con su Hijo Jesucristo. Tú y yo ahora tenemos libre acceso
al cielo mismo, a la presencia de Dios. Dice que en Apocalipsis vio abrir el trono de Dios y se vio allí el arca de su pacto. Pero nadie más puede entrar, solamente aquellos que Cristo mora en ellos. Porque la gloria fue y seguirá siendo de Cristo como nuestro Salvador. Es Él el que abrió el camino al Padre. Es Él el que permitirá que tú y tus hijos puedan entrar a la gloria, puedan entrar a la presencia de Dios. Solamente Él. Él es el que nos dio la libertad. Él es el que nos dio la potestad. Es Él el que se vino a vivir en tu corazón y en el mío para que podamos llegar a la eternidad y te pueda decir a ti y a mí: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia de tu Dios. Él te va a hacer entrar en su presencia. Él con su sacrificio. Cristo muriendo en la cruz, pagando tus pecados, los míos, los pecados de tus hijos, de tu papá, de tu mamá, de tus tíos, de tus conocidos. Pero tienen ellos que, al igual que tú, pedir a Dios que circuncide su corazón, que cambie su corazón de piedra por un corazón de carne y que escriba sus mandamientos allí y que Él venga a morar en tu corazón. Él, esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios hizo para que tú y yo nos libremos de aquellos que les han de decir: apartaos de mí, violadores de la Torá, al fuego eterno. No sé si eso no produce en ti el deseo de glorificar a Dios, que te dio vida en medio de los muertos, que resucitó tu espíritu, que te dio vida nueva, que un día ha de venir, te va a tomar, te va a poner a la derecha como tu ovejita y te va a llevar a la presencia de tu Dios. Gloria a Dios por lo que hizo en nuestras vidas. Gloria a Dios porque nos dio salvación. Gloria a Dios porque Él te escogió y decidió habitar en tu corazón, en tu vida y en la mía, y llevarnos con Él a la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios por ello.